Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis viendo este vídeo. ¿Cuál es la misión de este vídeo? En este pequeño vídeo os quiero mostrar cómo registrarnos nosotros en la plataforma Elactic, porque todo el tema de exámenes, peticiones y demás pues gestiones tendremos que tramitarlo todo desde la página oficial de Elactic. Os muestro la página de Elactic. Esta es la página de Elactic, actic.encat.cat. La tenéis aquí arriba, si os fijáis bien. Y si os queréis inscribir en esta página web, si queréis daros de alta, tenéis que venir aquí a inscripción de aspirante. Cuando le damos a inscripción de aspirante, nos sale aquí un par de avisos que os recomiendo que lo leáis. Y una vez leídos, pulsamos sobre el botón de continuar. Cuando nosotros pulsamos sobre el botón de continuar, nos sale este pequeño formulario que sería el primero que deberíamos de rellenar. ¿Qué hay que rellenar aquí? Pues el tipo de documento, el número de documento de identidad y el correo electrónico 2 veces. Una vez rellenado y si le dais a continuar, pasáis a esta pantalla de aquí, que os dicen que se os ha enviado un correo electrónico, aunque no es necesario ir a revisarlo, o sea, no es relevante el correo. Vale, pues una vez rellenado este formulario y demás, pues pulsamos otra vez aquí sobre el botón de continuar. Y accedemos aquí, donde se nos abren dos caminos para poder iniciar sesión en esta página web. Primero de todo os digo, con haber hecho solo este primer formulario, no hemos acabado con la tramitación del registro. Es decir, tenemos que continuar. Y ahora pueden pasar dos cosas. Que seáis trabajadores de la Generalitat o no. Si sois trabajadores de la Generalitat, podéis venir aquí y acceder a esta página web con el GCAR. ¿Qué es esto? Las credenciales corporativas. Los que trabajéis para Generalitat, esta página seguramente os suene de cuando vais a mirar la nómina y demás. Y aquí, con poner el DNI y la contraseñita del ATRI, entráis al Actic, que parece esto un trabalenguas. Pero vuelvo para atrás e iniciaré sesión por el otro camino, porque puede que seamos trabajadores de la Generalitat o no. Si no sois trabajadores de la Generalitat, tenéis que venir aquí por Valid y usaréis un método de identificación digital para poder acceder a esta página web. Aquí tenemos el IDCAT móvil, que tenemos otro vídeo aquí también en el canal, donde podéis aprender a crear un IDCAT móvil. Si no conseguís o no os apetece, no le veis sentido a crear el IDCAT móvil, aunque os lo recomiendo bastante, podéis entrar también con certificado digital, clave PIN, clave permanente y demás tipos de certificados digitales. Así que accedemos. Una vez accedéis, ya bien sea por un camino o ya bien sea por el otro, en primer lugar nos aparece esta ley orgánica, que deberíamos de leerla y una vez leída aceptamos las condiciones y aceptamos. Y nos pasa a este segundo procedimiento, segundo pantallazo, segunda parte, donde tendremos que elegir el nivel al que queremos examinarnos, ¿no? Que en este caso supongo que será el medio. Si no es el medio, si es cualquier otro tipo de nivel, pues desplegáis aquí y elegís el que os corresponda. En este caso yo voy a elegir el nivel medio. Una vez elegido el nivel, continúo. ¿No? Tendremos que decir nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Como mucho os aviso de una cosita, y es que cuando venís aquí a elegir la fecha de nacimiento, algunos me decís siempre, me cago en 10 que tengo que tirar para atrás aquí, que nunca acabo. Y es que si mantenéis pulsado aquí sobre esta doble flechita, podéis tirar para atrás de año mucho más fácilmente. Por ejemplo, podemos llegar rápidamente al año 80. ¿Veis? Esta doble pestañita sería para avanzar o atrasar el año y esta de aquí sería la de los meses. Dicho esto, rellenáis esto y ahora continuamos. Una vez rellenéis aquel formulario de datos personales y le deis a continuar, os pasáis a este segundo formulario sobre datos complementarios. Que si habéis leído los dos avisos que teníais al principio del todo, os decían que
podíais llegar a tener un descuento o incluso no pagar las tasas del examen. Y para ello tenemos que continuar rellenando este formulario. Cuando lo rellenéis y le deis a continuar, aquí es donde habéis acabado ya de registraros al Actic. Si no llegáis hasta esta ventana, no habéis acabado el proceso de registro. Por eso, hasta aquí hay que llegar. Si os fijáis aquí, que lo tengo tapado, hay un número de solicitud, que no es relevante. Es decir, no lo tenéis que apuntar, ya lo tenéis aquí guardado. Y con haber hecho esto, ya os habéis registrado a la plataforma del Actic. Así que, tutorial finiquitado. Como dicen en esta comunidad, dadle a like y suscribiros y nos vemos en el siguiente tutorial.